tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estoy con un grupo de lujo y yo sé que inmediatamente los sancarleños acaban de identificarlos. Tal vez para las personas de otras zonas, porque ahora Canal 14 entra en todos los lugares, sabemos que en el gran área metropolitana, Punta Arenas, Guanacaste, en un montón de lugares, tal vez no los conozcan mucho, pero hoy ustedes se van a encantar con estas tres personas que tengo aquí. Todos amigos muy queridos, desde que llegué aquí a San Carlos hace 17 años, conocí los trabajos de ellos, el significado que tienen dentro de sus comunidades y a través de ellos es que he aprendido mucho y la verdad, para mí es un verdadero honor estar compartiendo. Hoy básicamente el más importante dentro de la conversación va a ser don Norman Rodríguez Chávez, que lo tengo aquí a la izquierda, porque ha escrito un libro precioso que se llama La Villa que usted no conoció. Y eso va a ser el centro de nuestra conversación básicamente. Al lado de él está don Carlos Rodríguez Chávez, su hermano. Ellos son los famosos PEL, pero bueno, es don Dagoberto Arce, que lo tengo aquí al lado, que don Dagoberto Arce es del mismo grupo, yo creo que esa familia son, ¿verdad? Entonces, vivieron los mismos tiempos, esa misma villa la compartieron y entonces yo dije, qué mejor que don Dago para que nos cuente un poquito acerca de estos hermanos PEL. Así que bienvenidos y don Dago, se tiene la palabra de primero. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los que nos ven a través de la televisión. Es importante utilizar este medio para que la comunidad se dé cuenta de un montón de acontecimientos que a veces se dan y si no fuera por este medio no se entera. A través del Facebook me di cuenta, porque algunos amigos míos que viven en San José me llaman y me dicen, Dago, necesito que me consiga el libro de Norman. Y a mí me sorprendió, que yo desconocía. Entonces ya me pongo detrás de Norman y lo llamo y ya me explica. Y cuando él me dijo eso, lógicamente que me llenó, me embargó una alegría tan grande al saber de que hay personas, y como le decía antes este micrófono le decía a Norman, ojalá que mucha gente también escriba eso. Porque hay muchas personas que guardan una historia lindísima de nuestra zona, y si no es a través de estos medios, a veces se pierde o no llega al conocimiento de las nuevas generaciones. Cuando él menciona el libro, dice La Villa que usted no conoció. Pues lógicamente que yo me ubico es, digamos, para meterme yo en el grupo, nosotros que vivimos aquella época tan linda, muy llena de dificultades, pero tan linda. Entonces queremos que la gente se entere cómo eran esos años de nosotros, de chiquillos. Sí. De chiquillo, y ese es lo que Norman a través del libro va a transmitir. Entonces me parece muy importante que la gente se entere de que hay una persona que está escribiendo un libro, que lo va a publicar recientemente y que lo adquieran para que se llenen de ese conocimiento o lo enriquezcan o lo recuerden esas épocas tan bonitas y así a través de la historia lo vayan transmitiendo a las nuevas generaciones. O sea, don Dago, esta es la villa que usted sí conoció. ¿Ah? El título de la villa que usted no conoció, pero es la que usted se conoció. La villa que nosotros conocimos. Exactamente, la de ustedes, pero que realmente en general la gente no la ha conocido porque es de la época de ellos, no es que tienen tantísimos años, pero estamos hablando de toda una generación que puede tener, no sé, 40, 30, 20 años, toda la gente, y los que sin haber nacido aquí, amamos San Carlos, vivimos aquí y no la conocimos, entonces, y para montones, porque San Carlos está lleno de gente que hemos venido migrando poco a poco y estamos aquí. Usted acaba de decir una cosa muy interesante. Qué dicha que don Norman escribió este libro. ¿Por qué? Una de las cosas que yo extrañé más cuando llegué aquí a San Carlos, primero, que no tuviéramos historiadores, solo a don Alfonso Vargas, que se nos fue tan joven, un buen historiador y se nos murió. No tenemos historiadores. El otro que tenemos es don Rolando Molina, está en San José. Y tenemos otras personas que pues un poco de historiadores, digamos, empíricos, de que han rescatado esto y lo otro, pero así gente que se haya dedicado a eso no. Y entonces, tristemente, tampoco tenemos gente que haya escrito sobre San Carlos, pero desde hace unos años para acá, bendito sea Dios,
un don Chico Ugalde, que escribe las memorias de su época, un don Alejandro Romero, que tiene que ver con todo lo que es la aviación. Tenemos también otro, el de las pulperías, ¿cómo es? Gerardo Esquivel. Exacto, que fue el primero que leí, Gerardo Esquivel. Entonces, por lo menos tenemos esos 3 ejemplos. Qué dicha que escribieron, porque de repente estamos recopilando, aunque sea en los últimos años, esa memoria viva de que no vamos a ser eternos, entonces tenemos que dejar las cosas escritas, así que es una belleza. Tal vez como para concluir esta primera parte entre nosotros, y presénteme a estos 2 hermanos, ¿cómo los recuerdo? Yo los veo con cara de traviesillos, ¿verdad? Mira, traviesos éramos todos en esa época. Ay, usted no lo dudó. Pobrecitos nuestros papás, pero con una sabiduría increíble para irnos dando, irnos llevando a través de sus enseñanzas. Nosotros en esa época nos conocíamos casi todos. Y en el caso de Norma y Carlos, pues sí, somos parientes. Creo que una 3ª o 4ª generación, pero por ahí. Pero primas hermanas. Nuestras mamás son primas hermanas. Eso nos facilitó que nosotros nos visitáramos, que era otra cosa muy bonita que había en esa época, las visitas a las familias. Viene la época de colegio, que el colegio, bueno, la escuela, posteriormente el colegio, ahí no se veía que era 1º, 2º, 3er grado, eran los estudiantes del colegio o de la escuela, nos veíamos como todos un todo. Entonces, lógicamente que eso pues nos ha unido, nos hemos conocido muy de cerca y nos hemos guardado una estima bastante grande, y más que personas como estas, el caso de Norma y Carlos, profesionales muy destacados, y entonces uno eso hace que los admire aún más. Pero así, y de esa manera, igual que como conocemos un montón de gente o nos conocen, así fue la historia de este par de caballeros. Muy bien, ellos, imagínense, hicieron una familia ahí, creo que 4 hermanos y 2 hermanas, bueno, y el asunto era así, que la mamá y el papá tenían que ponerse las pilas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Con esa carita que tienen de traviesos, y vamos a ver, yo voy a dejar a don Norman de último en la conversación porque quiero hablar con don Carlos. Vamos a ver, don Carlos, yo lo empecé a conocer por la cantidad de fotografías maravillosas que tiene. Tiene fotografías inéditas. Hay montones de fotos que no se conocen, que él las guarda muy celosamente. Otras sí las hemos conocido a través del tiempo. Pero él rescató todo ese San Carlos a través de la fotografía. Y cuando hemos celebrado el Día de las Tradiciones Sancarleñas, cuando estaba en manos del Grupo Preservador de las Tradiciones, él inclusive iba y nos las proyectaba y nos las iba comentando. Es un tesoro. Y entonces vamos a ver, don Carlos, porque su hermano escribe y usted recopila fotografías. ¿O usted también escribe? No, en realidad yo recopilo fotografías y trato de buscar información de esa fotografía. Porque la foto en sí por sí sola no tiene mucho sentido. Hay que ubicarla en el tiempo, en el espacio, averiguar un poquito más de lo que está ahí para comentarla, entonces darle un valor histórico a la fotografía. En realidad la idea mía inicial era hacer un libro, pero es que con tanta foto que tengo y con tanto que hay que ponerle, no es nada fácil. Entonces más bien, ahora que Norman escribió este libro y que me lo pasó, me borró para que lo ojeara, con la intención de que le incluyera fotografías, vi que es una oportunidad en que al contar lo que él dice en el libro a través de diferentes títulos, temas, historias, esa historia, digamos, sea acompañada de una foto que indique más o menos quién es la persona, dónde es el lugar, etcétera, porque eso es ese complemento perfecto para un libro como el caso que escribió Norman. Y entonces yo por supuesto que sí le colaboré, por supuesto que eso se puede mejorar bastante, todavía más en las fotografías, pero como siempre la carrera final contra el tiempo es lo que hace que pues tal vez no consiga las mejores fotos, pero sí se consiguieron unas fotos bastante aceptables y que, repito, para mí es lo más importante que sus historias, que son bastante bonitas, porque cada quien tiene su vida, aunque somos hermanos y siempre vivimos juntos. En el libro me di cuenta de cosas que yo no sabía que él sabía, aún viviendo en la misma casa y conviviendo todo el tiempo.
porque en los ratos que cada quien tiene sus espacios libres, pues los usa de diferente manera. Y entonces ahí vi muchas cosas que yo no sabía y muchas cosas que realmente le provoca a uno risa. Lo que vino ahí en el libro de lo que llaman la fisga, ¿no? Que es la manera de hablarse de la gente, pero con Picardía. con arte, como un arte, ¿ya? No es una forma, una burlesca así fuerte, dura, de respeto, sino que tiene su arte, la forma que presentan eso. Y entonces Norman logró captar eso en su memoria, guardarla y gracias a Dios pues transmitirlas en ese libro, que para mí es lo importante porque como dice Dago, esa fue la villa que nosotros vivimos, digamos los nacidos en los años 50, que es el caso más o menos de nosotros tres, a inicios de los 50. Aunque la villa ya dejó de llamarse villa en el 54 por ahí, legalmente, pero realmente no. Realmente los que compartimos esa villa en los 50, para nosotros siguió siendo la villa por muchos años más. O sea, no aflojamos ese nombre de la villa. Ciudad Quesada no pegaba, no lo sentían en la gente. Casi nadie decía la villa. Ciudad Quesada decía la villa. Entonces realmente el libro precisamente sigue siendo válido que se llame la villa porque la gente de ese tiempo todavía le decía la villa. Y cuando uno ve ese libro, lo que narra y lo que cuenta, pues encuentra un montón de aspectos culturales que, como se ha comentado, se pueden perder si se dejan simplemente porque la tradición los lleve adelante. Hay que documentarlos, como este folleto que usted me acaba de entregar, que también lleva fotos y parte escrita que es muy importante. Todo eso es parte de lo que va a ser historia de San Carlos, que ahora tal vez no está valorada, pero que más adelante va a ser muy, muy bien valorada, porque como yo lo decía, doña Ángela, no tenemos muchos escritores ni mucho escrito. Es decir, si uno se pone a buscar en la historia de San Carlos, yo por ejemplo tuve que leerme todas las actas municipales, porque hay mucha historia de San Carlos, pero no es suficiente. Hay que buscar mucho entrevista con gente mayor para tratar de buscar todavía información que no, lógicamente no están en actas municipales. Y entonces todos estos escritos de los barrios de la villa van haciendo la historia, y por eso yo quiero como invitar a otra gente más de otros barrios que tienen también sus historias, y todo eso unido van complementando toda una historia, una tradición importante que no vamos a perder. Antes decía Dago que todos nos conocemos, y claro, bueno, Dago y yo fuimos compañeros de escuela, no me acuerdo en qué grado, pero fuimos compañeros de escuela. Y antes uno salía al centro de la villa y en el parque a todo el mundo uno lo conocía. Ahora uno llega ahí y conoce a unos cuantos. Eso quiere decir que ha venido mucha gente de otro lado, que hay mucha gente, por supuesto, más joven que uno, que ya no es tan joven, también quiere decir eso, pero ya la gente no se conoce tanto, ya hay como una tendencia lamentable a decir yo valgo por mi tarjeta de crédito. Antes era por su nombre. Usted decía su nombre y su apellido, o su apodo, en nuestro caso, Dospel, y con eso era suficiente, ¿no? Para identificarse y para ser digno de un crédito o lo que fuera. Ahora eso ha cambiado. Bueno, una manera de recuperar todo eso de alguna forma en documentos, pues lógicamente son estos libros que son muy valiosos por esa razón, y que, como Norman dice, a veces yo lo escribí como una travesura, pero son travesuras que son muy importantes, y ojalá mucha gente tuviera en San Carlos la oportunidad de hacer esas travesuras. Claro, eso no hay duda. Usted dice una cosa interesantísima, y es lo que es la fotografía y la identificación de la fotografía, que usted las fotografías las identifica, porque si bien la fotografía vale por 1000 palabras, también para quienes desconocen lo que contiene la fotografía, necesita estar acompañado de una explicación de realmente cuál es su significado. Y yo, Carlos, siempre le he insistido, y sigo insistiendo, y sigo pensando lo necesario de que esas fotografías suyas puedan salir
ojalá, pero como usted dice, tendría que ser un gran libro, identificadas, porque eso es una parte de nuestra historia. Es cierto que hay muchos que hemos ido llegando en los últimos años y conocemos la historia de San Carlos a través de ustedes, a través suyo, a través de las fotos de don Joaquín Castro, que también es un gran aporte el que ha hecho, a través de don Chico Galde, que es la memoria viva definitivamente de San Carlos, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos ese delicioso postre, un regalo maravilloso que nos hace don Norman con lo de la villa que usted no conoció. Don Norman, vamos a ver, ¿usted qué número es dentro de esos hermanos? ¿El primero, segundo? El último. Ah, pobrecito. El comiche. Pero también el machineado. Por un lado y a la vez el más rechazado por otro lado, porque le quité el reinado a Carlos y el reinado a todos los demás. Entonces los padres se volcaban con el último a chinearlo y eso provocaba celos y traumas y bullying y un montón de cosas. No creo que es tan placentero el asunto. Vean cómo es este libro, ¿verdad? Si lo escuchamos hablando, imagínense que debe contener el libro, definitivamente. Una familia de verdad maravillosa, los Pell, su papá, una persona tan querida. Vean que es parte de la historia de quienes no lo conocimos, pero conocemos la historia de los Pell y de las cosas que hacían, etcétera, etcétera. Esa es su primera experiencia escribiendo. Sí, claro. Había hecho escritos técnicos de agronomía, así, pero ya sí un escrito espontáneo, general, de historia, es la primera aventura. No soy escritor, pero esa era una necesidad del alma. Yo quería dejar esa huella ahí para que algunas gentes supieran de cosas que existieron y que se van perdiendo. Lamentablemente hay tanta gente, tanto cronista oral que ha muerto en San Carlos y nadie le escribió lo que dijo, y eso es una injusticia, porque nos perdemos de detalles increíbles, sobre todo de la imaginación, la creatividad, no solo de los sancarleños, de los costarricenses. Ayer me mandó Isidro Sánchez una notita para que la leyéramos el día de la presentación del libro. Él no puede venir porque él dice que es un colocho para él salir porque cuida a su mamá que tiene 90 años y él está un poco mal de salud. Entonces me mandó una notita bien interesante donde dice esa nota de que a nosotros nos criaron en las escuelas con la idea de que no teníamos folclore, de que no teníamos idiosincrasia, de que la cultura nuestra no existía como cultura tal. Y dice Isidro, bueno, léanse los cuentos de mi tía Panchita, léanse a Fernández Guardia, léanse las crónicas coloniales, ¿verdad? Entonces él daba ahí una Tatiana Lobo, Aquileo Echeverría, decía él, y a la vez comenzaba a mencionar bueno, y lea, y por qué no también, dice, todas las gentes de las nuevas generaciones que están escribiendo un poco de historia de su caserío, de su distrito, que es otro gran objetivo de este libro. Primero, pues que las generaciones nuevas supieran qué era lo que se hacía en aquel entonces, y lo otro es motivar a una gran cantidad de gente de que escriben, pero este paso de publicar no lo dan por pena. A mí también me dio pena y todo, pero me decía Isidro animándome, hágalo porque que lleve los defectos que sea, para eso están los lingüistas. Y entonces esta aventura le di, por ejemplo, el doctor Carlomagno Rojas tiene mucho escrito, muchos, muy buenos escritos. Ayer me llamaba Fernando Tovar, que trabaja todavía en la Universidad de Costa Rica hace muchos años. Dice, yo tengo ese libro suyo escrito hace 10 años, me dice, pero por favor escríbalo, le digo, láncelo. Y así por el estilo, don Álvaro Vega Sánchez, un escritor sancarleño que radicado en San José, tiene varios libros muy bonitos de cuando ellos, en unas situaciones especiales de pobreza allá en el lago, en el río, en el Cerro Chato, se criaron allá unas calamidades y unas historias fabulosas. Tiene un libro que se llama Emma, que es sobre su mamá, y otra que se llama Las historias de mi tata. Son cosas que desconocemos en San Carlos y ocurrieron en San Carlos. Don Francisco Rodríguez nos ha hecho un legajo riquísimo de libros muy buenos, ¿verdad? Y, por cierto, le agradezco mucho públicamente a don Francisco, que le pedí que me hiciera un prefacio y se le fue la mano. Fue muy bondadoso. El prefacio no lo tenemos aquí, pero se lo puedo dejar por correo, donde don Francisco insiste también en este detalle, que por favor la gente se eche al agua como lo hizo Gerardo Esquivel, como lo ha hecho tanta gente que
que lo hace, pero se queda en un folletito, se queda guardado, queda escondido en la casa. Y la idea es que estos tesoros de otras gentes, pues que salgan a la calle y todos lo veamos y lo compartamos. Ayer me llamó un muchacho de Palmares, me dice: don Norman, yo he leído 160 libros históricos sobre el Costa Rica, y el suyo pues es el 161, ¿cómo hago para tenerlo? Y que por si acaso me anticipo, doña Ángela, si alguien quiere tener, esperamos en Dios que salgan el próximo viernes en la tarde, salen los libros, esperando en Dios que no nos fallen, porque es el día de la presentación. Y entonces, pues creo que como un detallillo histórico, pues lo tenemos ahí. Ya tengo bastante escrito de una siguiente etapa, pero que no quedaba bien coherente ponerlo acá. He escrito varias historias, pero es una villa diferente. Esta villa es de los 50s y 60s y parte de los 70s. Y la villa que venía ahí ya eran otras historias. Ya era cuando salíamos de San Carlos a las aventuras, que esa pues tengo pendiente terminarlo. Y ahí no sé si después vamos a seguir en esto. Estoy jubilado y me entretiene mucho esto. Para mí es como una terapia. Claro. Y de casualidad pues funcionó. Por los comentarios que he visto en Facebook y en otras, la gente está muy interesada. Bueno, entonces me quedé pensando, ¿por qué no seguir en esto? Ahí pues lo que me cuesta hacerlo es moderadamente, porque agarro el celular y comienzo a hacerlo en notas. Ahí comienzo a escribirlo todo en el celular. Entonces se vuelve un poco, pero también le da mucha comodidad a la tecnología a uno, porque no hay que estar en una computadora ahí fijo, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Entonces mucha gente que está jubilada, sobre todo muchos maestros, que el maestro tiene, yo fui docente por accidente. Yo me formé como ingeniero agrónomo, pero terminé dando clases en el tecnológico. Pero la tarea del maestro es un apostolado prácticamente, y ellos tienen tantísima historia y sobre todo tantísima espíritu que transmitirnos, que yo quiero aprovecharme de este espacio para eso, doña Ángela, para motivar a los que nos escuchan de todos los niveles académicos, que escriban su historia y que la publiquen, y ya sea que la traigan acá, y como usted ahora me decía, ese proyecto de que la Casa de la Cultura a través de ustedes tenga más extensión, que esté al alcance de toda la población. Bueno, que esos escritos, por pequeñitos que sean, lleguen a toda la población. Dios quiera que eso ocurra, porque entonces sí vamos a ser un país identificado con sus cosas, con su cultura. Como decía doña Emilia Prieto, creo que era, ¿verdad? Ella decía, no, claro que sí hay sí hay cosas propias de la comida, y sí hay propias cosas del pensar y del nacer y del morir. O sea, el quehacer del tico sí existe, sí hay un tico, hay comidas ticas, hay de todo. Lo que pasa es que ha faltado que la gente lo plasme en letras. Definitivamente, todo lo que nos ha dicho don Norman lo vamos viviendo y lo vamos sintiendo. Vamos a irnos por un momentito para terminar este bloque y continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro, aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí estamos con nuestros amigos, los hermanos, ni más ni menos que Rodríguez Chávez, los famosos Pel, y don Dagoberto Arce. Ya es un lujo lo que yo tengo aquí, sí estoy aprendiendo, pero además me voy a divertir porque ellos se han divertido mucho, a mí me corresponde también divertirme con ellos. Y de repente tienen un parentesco. La mamá de ellos era prima de la mamá de don Dago. O sea, que imagínense, yo siempre he dicho, desde que llegué aquí, hay que tener mucho cuidado en San Carlos, porque al ratito de estar hablando y hablando, todo el mundo es parientes, así que hay que cuidarse mucho con lo que uno dice, ¿verdad? Y vamos a ver, don Carlos, ¿por qué ustedes se llaman los Pel? La familia Pel. Bueno, la historia que yo conozco, que me la contaba papá, papá quedó huérfano muy pequeño, a los 7 años. El papá de él había muerto en el puente del Peje. Ahí hubo un accidente en septiembre de 1926, por ahí. Y entonces él fue criado por una persona que también crió a un primo hermano de él, que era Aníbal Rodríguez, conocido como Yolinda.
Aníbal Rodríguez es el papá de Carlos Serrano, para ubicarlo, el bombero ya pensionado, Carlos Serrano, muy conocido. Y Aníbal tenía problemas, digamos, para vocalizar bien, pequeñito. Y entonces, por ejemplo, Aníbal contaba una historia que una vez pasó volando una ave, un pájaro, y dice, mira, ¿dónde va volando una goyolinda? Y era una golondrina. Entonces ya ahí él quedó con el nombre de Goyolinda. Aníbal Rodríguez Goyolinda. Entonces quedó Goyo y el hijo de él es Carlos Goyo. Y papá se llamaba Juan Rafael. Y él no podía ser Juan Rafael. Era hermano de crianza desde pequeñito, los dos eran huérfanos. Le decía Pel. Él no podía ser Juan Rafael, le decía Pel. Entonces quedó Pel. Y los hijos seguimos ya con la tradición del sobrenombre de Pel. Oye, ¿y usted de qué familia es, don Dago? Nunca le he preguntado. ¿Los qué son ustedes? Nosotros somos Arce Rodríguez. Sí, pero ¿cómo les dicen? Tellos. Los Tellos. Los Tellos. ¿Y por qué Tellos? Por ahí anda lo mismo. Parece que un pariente de papá no le podría ser Rogelio, sino no sé por qué Tello, y ese es el famoso Tello que fue muy conocido, trabajó por la municipalidad mucho tiempo. Por ahí los Tellos. Los Arce, mi abuelo se vino cuando ellos estaban muy chiquititos de Santo Domingo de Heredia. Por lo tanto, aquí no tenemos una raíz de los Arce. Somos exactamente de unos Arce de Heredia. Entonces, no, aquí está Quín y están varios Arce, pero no somos familia. Por el lado de mi mamá, somos Rodríguez, hijos de, ellos eran del finado Nacho Rodríguez, que fue una persona que se destacó y me consta a mí en aquella famosa junta de caminos que había en San Carlos y con Bernabé Solís, pero era honor, ellos hicieron puentes y caminos y cosas así. Entonces mi abuelo Nacho fue algo conocido de ese lado. Y por otro lado tenía un negocio ahí donde está Copelesca, contigo Copelesca, y diagonal estaba la plaza de fútbol. Entonces ese negocio de mi abuelo era el centro de todos los deportistas. Ahí se guardaban las bolas, las redes y toda esa cosa. Entonces por ese lado fue conocido. Algunos quizás ya un tanto entrados en años pueden recordar a mi abuelo Juan Arce. Juan Arce, nosotros íbamos ahí por el Hospital Viejo y él, yo la conocí, pero yo estaba muy chiquitillo, fue una fábrica de candelas. Entonces me llama la atención porque muchas personas ya mayores me dicen, usted sabe que yo trabajé con su abuelo haciendo candelas. Y entonces son historias interesantes. Pero esas son nuestras dos ramas, por el lado de Nacho Rodríguez y Juan Arce. Eso de fábrica de candelas, de repente pienso en el papá de Paulino Porras, el autor del Himno de San Carlos, que él hacía candelas allá en Naranjo. Ese era un oficio común y corriente. Esa es la Costa Rica que no conocimos. Hablando de lo que no conocimos, muchos oficios. Don Norman, ahora que estaba mencionando don Carlos acerca de que su papá, que había sido huérfano y se había criado con otro huérfano, que alguien los crió a los dos, no sé, bueno, si está dentro de sus historias, pero me imagino que sí dentro de su conocimiento, la gran cantidad de huérfanos, yo no sé, pero he encontrado tanta gente que era huérfana, o las mamás morían de parto y quedaban un montón de chiquitos y los repartían, el papá se moría por esto y lo otro, entonces montones de niños fueron criados, a veces por personas que los quisieron y los trataron muy bien, y otras veces niños que fueron muy maltratados, pero estamos hablando, no sé, dentro de esta villa, ¿qué tanta gente, qué tantos niños habían huérfanos? Era mucha la población, pero también Dios suscita de todo tipo de virtudes. Quedaban huérfanos, pero no faltaba quién, ¿verdad? ¿Quién no faltaba? Y sobre todo parejas que no podían tener hijos, adoptaban a esos muchachitos y muchachitas. Ese es el caso de un señor que no podía mantenerlos, y entonces lo dieron en adopción a un señor que fue muy cómico aquí en San Carlos, que viene ahí todo un capítulo dedicado a él. Y entonces, después de como de 20 años, llegó la familia, los papás originales del chiquito, a reclamar y decirle, bueno, vea, ¿por qué no me lo dan ya? Con 20 años. Sí. Y entonces la familia le respondía, bueno, sí, págueme toda la crianza del chiquito y todo eso, y se lo llevan. Detalles así que... pero que, bueno, todo lo que a uno le ocurre es para bien.
pero qué duro a veces, ¿verdad? Claro, porque uno conoce casos de niñas que dicen, yo tenía 5 o 6 años y me ponían una banquita para poder lograr trabajar con el fogón, o chiquitos que tenían 5 años y tenían que ir a traer los animales allá, los bueyes, algo así, en aquellos fríos, digamos, pensando en otros lugares de Costa Rica. Entonces siempre los niños huérfanos, al fin y al cabo, tenían a veces situaciones difíciles, pero también era una Costa Rica, ahora que pensamos en esa Costa Rica que se nos fue, en donde era muy común que la gente criara hijos que no eran solo de ellos, porque entonces la hijada y el otro, y yo me crié con entonces siempre en las casas había un montón de gente que habían sido criados sin ser hijos, y eso era una villa también, me imagino en la villa tiene que haber ocurrido mucho un eso. Un sector importantísimo, es un sector, y yo pienso que el hecho de que las familias no tuvieran tantos horizontes y a la vez pocos ingresos y mucha demanda por la alimentación y todo lo que era la manutención de la familia, provocaba la solidaridad. Y entonces la solidaridad no era solamente que le prestaran un poquito de saldo, no, la solidaridad se veía en cosas tan profundas como animarse a hacerse cargo de unos sobrinos que se le murió la mamá y el papá también murió, y entonces se repartían entre todos a los hijos y los sacaban adelante, y ocurrió en todos los niveles económicos, porque hemos visto también familias muy ricas que tienen hijos que no llevan el apellido de los papás, porque han caído en ese ciclo que estamos hablando. O sea que ocurría muy frecuentemente, sobre todo porque los niveles de salubridad en aquel tiempo eran terriblemente difíciles, y entonces con mucha facilidad la gente se moría, pero facilísimo, ¿verdad? Hay un detalle que Carlos se acordó un día de estos aquí en el capítulo de las quebradas del libro. Dice que él se acuerda muy bien que todos los días íbamos a jugar ahí detrás de la óptica Farriera, hay una quebrada en el Bajo, y ahí jugábamos todos los días y nos bañábamos en unas pozas, y de pronto empezó a llegar la policía. Fue un detalle que se acordó Carlos, mi hermano. Llegaba la policía, nos decía, salgan por favor, porque acabamos de descubrir un vecino aquí del Corazón de Jesús que está echando las aguas negras a la quebrada. Entonces se van a infectar, salgan por favor, para que, o sea, el celo que había de las autoridades. Tuto, el policía. El finado Tuto Villalobos, un policía histórico, muy querido por todos nosotros. Para que veamos cómo había un celo, por dicha, del gobierno por la salud, pero el problema era que los niveles de salud en Alajuela, en San José, eran diferentes a los de una periferia tan extremadamente lejos en aquel entonces como Ciudad Quesada, y entonces la población estaba en manos de curanderos, de las señoras comadronas, de mucha gente empírica, que claro que sí ayudaron muchísimo, pero también hubo mucha muerte de gente joven. Claro, bueno, y esa es de verdad la Costa Rica que algunos no conocieron, la villa que algunos no conocieron, pero que ustedes conocieron, yo he conocido en otros lugares. Don Carlos, vamos a ver, como hermano, ¿cómo se siente usted con su hermano? ¿Cómo expresa con su hermano? Porque uno tiene, bueno, yo también tengo muchos hermanos, entonces siempre cada uno tengo una expresión y sobre lo de las cosas. ¿Cómo siente usted que su hermano, que resulta que se hizo agrónomo, también se nos hizo escritor? ¿Ah? Sí, bueno, es muy interesante porque algunos hermanos tenemos facilidad de redacción, francamente. Dice que mi hermana Fanny redacta muy bien, mi hermano Juan, que es filólogo, a mí no me cuesta nada la redacción. Norma no le veía yo mucho eso, le veía mucho al arte musical y toda esa cosa. Pero vale, aparece escribiendo y escribe clarito, sin ser un Cervantes, pero que eso no hace falta. Lo que interesa es que se comunique la historia y que quede clara, que sea amena, que la gente se meta en el tema, que les guste. Cuando yo leí el libro que él escribió, supuestamente para revisarle algunas cosas, yo soy un mal lector, realmente no soy muy, tal vez por la formación de ingeniería no nos enseña a leer mucho, tiene que ser algo corto y rápido, ¿verdad? Conciso. Pero sin embargo, me pasó igual que con los libros de Gerardo Esquivel. Cuando yo lo leí, fue un solo tirón, de una sola vez. No pude parar aquí para después verlo. No, yo traté de verlo todo porque se engancha uno y quiere seguirlo.
Y entonces no tiene como un complejo de que él no es el más inteligente de los hermanos. Eso lo digo francamente. Sí, mira qué bueno. Y aquí lo dicen en uno de sus cuentos. Muy bien, muy bien. Bueno, es que es parte del bullying, ¿verdad? y realmente, vea, parece que me escribiendo este libro, es muy bonito, muy bueno. Pero no me sorprendió, porque en realidad Norman es muy capaz, en muchos campos lo ha demostrado. Quizás uno lo dice por ese problema que tenemos de que no reconocemos a veces menos entre hermanos. Uno tiende más al serruchar el piso, a molestar, a la física, a estar en eso. Pero realmente en el fondo no me sorprende que lo haya escrito. O sea, yo sé que él era capaz. Y bueno, realmente es de felicitarlo y que continúe con esa labor, porque hay algo muy importante que es, digamos, el transmitir la historia, y la transmite uno porque uno se acuerda. Y por qué se acuerda, en realidad, yo creo que no es mucho porque sea muy inteligente o no sea muy inteligente, es porque ¿por qué se grabó eso? Yo estuve no hace mucho viendo ahí unos videos de Facundo Manes, un neurólogo argentino excelente, muy reconocido a nivel mundial, que va a dar conferencias en Estados Unidos y Europa, y lo llaman para muchos estudios que se han hecho, sobre todo sobre la mente humana. Y Facundo tiene la habilidad de que él, y lo dice así, que está en la mente esa habilidad que es poder comunicar cosas muy complicadas con palabras que todo el mundo entiende. Yo me acuerdo en un profesor de la universidad que decía Constantino Láscaris que había un humorista, Constantino daba clases de filosofía, hay un humorista español de apellido Flores, y entonces decía Constantino, ¿qué es la filosofía? Y entonces ya complicaba todo ahí con lo que hablaba, y después ya, sin embargo, como dice el humorista Flores, español, la filosofía es hablar de cosas que todo el mundo entiende con palabras que casi nadie entiende. Bueno, el asunto es que no tiene la facilidad de comunicarlo con palabras sencillas, muy bonito, y el asunto es por qué hablo de Facundo Manes, es porque él recuerda cosas que yo no recuerdo. ¿Y por qué posiblemente yo recuerdo cosas que él no recuerde, o entre nosotros? Bueno, porque lo han impresionado más a uno que al otro. Claro. La memoria, básicamente, dice Facundo Manes, que es porque a uno lo impresiona. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿dónde estaban ustedes el día que volaron, digamos así, las Torres Gemelas? Ustedes se acuerdan posiblemente. Pero ustedes les pregunto, ¿dónde estaban ustedes 3 días antes de que eso pasó? Difícilmente se van a acordar, claro, porque a ustedes los impresionó eso que pasó ahí en ese momento, y entonces queda muy grabado en la mente. Bueno, así tiene que haber pasado con Norman en su juventud, que a él le impresionaron un montón de cosas que le quedaron ahí y nunca se le van a olvidar, y son las que está transmitiendo aquí en este libro, y gracias a Dios que tuvo esas impresiones para que podamos tenerla hoy en día nosotros fresquitas, ¿verdad? Claro. Don Carlos, dígame una cosa, de este libro yo sé que hay 43 relatos, ¿verdad? Sí, cierto. Correcto. De esos, ¿hay alguno que a usted le impresionó más? De todos, yo sé que todo está muy bonito y de todo. ¿Qué es lo que más a usted le impresionó? Me impresionan mucho las vivencias con Toño Loría. ¿Quién es Toño Loría? Un zapatero. La portada del libro lo que muestra es la casa que era nosotros, bueno, la casa donde vivíamos nosotros, que es al frente de lo que eran los bomberos, es decir, de los bomberos acá de trasladar para Los Ángeles. Nos estaban ahí a la parte de Links, la esquina frente a bomberos, esa es la esquina de nuestra familia. Ahí vivimos toda la vida. Y Toño Loría tenía una zapatería al lado arriba de ahí. Y Norman Rodríguez, apodado Peste, por Toño Loría, por algo le decía así, él pasaba metido y jodiendo, como decía uno, y entonces Loría también le jalaba sus tortas a él, y esas y otras vivencias que vienen por ahí me impresionaron mucho, y hay unas que no quiero contar porque ya es contar mucho, pero que realmente me da gracia, yo no me daba cuenta de eso, de la forma tan inteligente, digamos, en que la gente manejaba como un chiquillo que le decían Peste, a echarlo de ahí porque estaba molestando mucho,
Entonces inteligentemente lo saben hacer. Eso viene narrado y es muy bonito eso. Qué bien, bueno, qué bonito, ¿eh? Qué interesante, porque estamos hablando de la villa que no conocimos unos, pero que sí conocieron ellos y que compartieron y que como hermanos ni siquiera qué decir. Así que bueno, vamos por un momentito y ahorita continuamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí a través del canal 14. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí se nos fue don Carlos, porque tenía ahí una emergencia, don Carlos Rodríguez, entonces aquí nos quedamos, además entonces así se puede defender mejor aquí don Norman sin el hermano, ¿verdad? Y con don Dagoberto Arce, ustedes conocen a don Dagoberto Arce, ¿verdad? Don Dagoberto siempre es una persona que ha luchado tanto por San Carlos, actualmente es el presidente del Club de Leones y está dentro de lo que es la fundación del Museo de San Carlos, en la coordinación de eso, y tenemos a don Norman que es un agrónomo, porque aunque se haya jubilado, no pensionado, es que pensionado es como raro, jubilado es que con júbilo seguimos adelante, ¿verdad? Aún siempre sigue siendo un agrónomo. Uno es lo que uno ha sido toda la vida. Si usted se hizo médico, mentira es que porque se jubila deja de ser médico, no, sigue siendo médico. Lo mismo digo yo de los sacerdotes, el sacerdote se puede ir de lo que sea, y sigue. O sea, uno es lo que es periodista serio toda la vida. Y vamos a ver, ¿y usted qué es, don Dago? Toda la vida. ¿Qué? Bueno, mi profesión. Ajá. Bueno, yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas, pero uno la Administración de Empresas la ejerce aunque no tenga el título, pero eso ha sido pues, mi vida más que todo. La mayor parte la he dedicado al cultivo de caña, lastimosamente se nos fue el ingenio Santa Fe, por lo tanto ya la actividad cañera ahí terminó, pero ahora estamos con un negocio en Ciudad Quesada. Exacto, bueno, y es que es en la parte administrativa. Y quiero, como, aunque estamos hablando del libro de don Norman Rodríguez, y estamos hablando de ese San Carlos tan querido, también al mencionar Ingenio Santa Fe, en algún momento yo llegué, ya el Ingenio Santa Fe lo estaban cerrando y aquí está, fuimos es un programa muy bonito que tenemos, como ya empezaban a botar todas las diferentes partes, a tralar y todo, y ahí me encontré con don Dago Arce y me dice, don Dago, vean, ¿sabe que usted tiene que ayudarnos a hacer una escultura para el Padre Sancho? Digo, ¿cómo es eso? Sí, me diga que no, tiene que hacerlo. Entonces digo, bueno, cuando don Dago dice una cosa, hay que hacerle caso. Por eso yo creo que la profesión de él es embarcarlo a uno. Y yo traje esa figura del Padre Sancho hoy y la puse ahí, porque esa es la escultura que logramos. Se hizo un esfuerzo, don Dago con don Adrián González, con don Luis Corella, con don Rafa, ¿verdad? El de la Ospino. Y ahí se fuimos uniendo, y se hizo esto. Con eso quiero decirles, amigos y amigas, que las cosas que uno quiere hacer se pueden lograr si hay un incentivo y si hay el deseo de hacerlo. Ahora estamos con la Casa de la Cultura y precisamente hablando de cultura. Y ahora mencioné una cosa muy interesante, don Norman. Como un lugar que es un centro de cultura de cualquier pueblo debería tener una recopilación de todos los libros que se escriban, de todos los folletitos que se escriban, de todos los documentos que hagan sobre eso. Y nosotros pensamos que precisamente, metiendo aquí una cosa por la otra, a mí me gusta hacer un arroz con mango, Norma, metemos todo lo que es una conversación con la otra. Ese complejo cultural, de ahora en adelante vamos a estar hablando mucho de eso, esa Casa de la Cultura, ¿usted sabe qué es de ustedes? Es que yo creo que hay gente que no sabe aquí en San Carlos, para los que están en San Carlos, yo sé que el programa llega a todos los lugares, bueno, si de otro lugar se quieren unir a nosotros no hay ningún problema. Hace 35 años un grupo de sancarleños decidió hacer un centro de cultura, porque aquí había muchas cosas que rescatar y gente muy valiosa lo hizo y después con todas las influencias y todo lograron hacerse de 70 hectáreas de terreno, que es de ustedes, de los sancarleños. Y yo siempre he dicho, es una asociación privada porque es de los sancarleños, en manos de una junta directiva, en manos de una asamblea, que si algún día quisieran, dice, vendamos todo eso. Entonces, por eso, esos lugares tienen que estar en manos de gente así como en el parque de diversiones, esa junta directiva maravillosa que esté en manos de gente que tenga una gran responsabilidad y de gente que realmente quiera hacer las cosas y de gente que quiera, en este caso, implementar más la cultura. Realmente la gente que estaba en la Casa de la Cultura ha hecho esfuerzo a través de los años, pero llegó el momento en que, así como Norman se atreve a escribir este libro, La Villa que usted no conoció, hay muchos otros documentos que son sancaleños, que pertenecen a San Carlos y que se van a ir en el olvido si no los rescatamos. Entonces yo creo que
Cuando estemos ahí en la Casa de la Cultura, que va a estar don Norman, es que don Norman cuando llegó hoy aquí no sabía que él iba a estar ahí, ¿verdad? Vamos a tener que hacer ese trabajo, ¿verdad? Esa recopilación. Dentro de la Casa de la Cultura debería existir un lugar donde podamos tener todo el conocimiento de todo lo que se escribe. Sí, Angelita, ahora que hablabas lo del Padre Sancho, es que nosotros, y cuando decimos nosotros, es una gran generación o un gran grupo de sancarleños y gente que ha venido de otra zona, como el caso de usted, queremos rescatar una serie de aspectos culturales o vivencias. No es simplemente por llenarnos de cosas del pasado, no, es para rescatar de esas vivencias nuestras lo positivo para que se transmita a las nuevas generaciones. No es igual cómo se reunían las familias hace 60 años, digamos en los años 50, que nosotros fue que nacimos, a cómo las familias ahora. Yo recuerdo que cuando había que sentarse a tomar café, toda la familia sentaba tomando café. Cuando era la hora de almuerzo, todos. Y cuando era acostarse tempranito, todos iban para la casa. Todos, digamos, era... Cuando estamos en una mesa, la familia, que lo que hacíamos era conversar. ¿Por qué? Porque lastimosamente hoy en día, ¿qué es lo que hace una familia? Le voy a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que hace una familia cuando está sentada almorzando? Sea en la casa o en un restaurante. Hoy en día. ¿Sí? Celular. El celular. Entonces, nosotros nos criamos en una época en que el celular o otros aspectos no nos distraían. Entonces, si yo estaba aquí, ahí estaba mamá, estaba papá, estaba mi hermano, y entonces no había otra cosa que conversar. Eso era muy importante. Y creo que en el libro lo menciona Norma, las famosas pulperías. Nosotros íbamos donde el finado Pepe, que eso queda ahí por donde está Tapanchita, ahí en esa esquina de ahí, el molino de Pepe, que era la pulpería del barrio, más abajo está la pastelería Chávez, y entonces nosotros íbamos ahí y nos encontramos todos los chiquillos. O si no, nos mandaban a la pulpería de Coqui Quesada, y ahí se encontraba uno también con el resto de la ciudad, y uno conversaba. Y ya comenzaba ahí el finado Fernando Gutiérrez a pegar mentiras y unos chiquillos así parándole la oreja. Y salía todo asustado y le preguntaba, mamá, ¿es cierto tal cosa? Y claro, él lo que hacía era vacilar a los chiquillos. Pero muchos adultos ya se reunían y hablaban de otros aspectos. Pero hoy en día, si usted va a comprar algo, va a un supermercado. Y usted entra y compra y hay gente comprando y no hay esa oportunidad de la tertulia. Entonces, cuando nosotros hablamos de las villas que usted no conoció, es para que conozca algunos aspectos de la familia moderna, de que se han perdido valores y que eso conlleva a un montón de cosas. Es decir, ya el papá se convierte en un papá proveedor, no un papá que le transmite los valores. Entonces, por eso es que nosotros rescatamos. Ok, volvamos a lo del Padre Sancho. No hay duda que nosotros nos criamos en una época en que el Padre Sancho, con esa visión tremenda, que hoy en día uno dice, qué barbaridad, 60 años después él tenía esa mentalidad. Cuando hablamos de 60 años, nosotros recuerdo chiquillos que íbamos a las misas de 9 en la iglesia vieja, y él nos hablaba de la construcción de una catedral. ¿Y qué es una catedral? Es muy chiquitillo hace tiempo. Claro. Resulta que catedral es el templo donde está el obispo. Y el obispo solamente ven en La Juela, creo, en San José, por ahí. Entonces, él sí visionó que Ciudad Quesada se iba a convertir en una diócesis, que es lo que tenemos hoy en día. Pero cuando uno ve ese mole de cemento tan enorme, porque nosotros estábamos en la iglesia vieja, hacíamos la primera comunión y eso estaba en construcción. Entonces uno como chiquillo vuelve a ver para arriba aquella cosa de cemento tan enorme, ¿verdad? Y además uno chiquitito lo veía mucho más grande. Y decía, ¿cuándo va a llenar? ¿Cuándo se va a llenar eso? Si la iglesita que teníamos, la vieja, yo creo que cabe como 10 veces en la otra. Sí. Sí, pero hoy en día hay algunos eventos
religiosos, una misa o alguna cosa, y la gente ya parada en las puertas o parada porque ya no cabe. Entonces uno dice, qué visión del Padre. Lo del Colegio Agropecuario, lo del María Inmaculada, lo de Radio Santa Clara, una serie de cosas que nosotros consideramos que tiene un valor trascendental para nuestra formación. Y eso fue obra de él. Entonces no podríamos nosotros los sancaleños ser tan ingratos, dejar que él se muriera, porque eso es un aspecto muy importante, sin hacerle ese reconocimiento. Entonces, la idea la tenía un montón de gente. Nosotros la comentamos y usted fue como el detonante y ahí tenemos una figura para usarle el nombre ahí en el lugar de la catedral. ¿Cuál es el objetivo de eso? De que algún día los viejitos lleven al nieto, y quizás nos corresponda a nosotros, y le dicen, Tito, abuelo, ¿quién es ese señor? Entonces ya nosotros le comentamos toda la historia. Ese niño ya va a conocer quién fue el Padre Sancho. Porque lo más triste que yo considero, y por eso es que luchamos en eso, es que perdamos nuestras raíces. Que nos olvidemos de dónde veníamos y entonces todo eso positivo que hay en nuestra época se pierde, porque ya ahora entonces nos modernizamos y es como quien dice, se pone una ropa nueva uno y ya lo demás lo bota, y no, es que eso es lo que nosotros luchamos, y eso es lo importante de un libro como este, que ahí va a quedar plasmado la historia. Y quizás haya otro que escriba un libro de cosas que ahí no están, pero que también tienen valor semejante. Por eso es que nosotros estamos en eso. Ahora volvemos a lo que hace la cultura. ¿Cuál es la idea de un grupo de sancaleños? Crear un museo. Bueno, pero no pensemos en un museo, una casa vieja llena de chunches viejos, no. Es un lugar donde se van a rescatar los valores, tanto tangibles como intangibles. Tangibles, ok, que haya una máquina de moler maíz, que haya un pilón, que haya un montón de cosas, pero también que hayan cosas que la única forma que la gente los identifique es a través de un libro o a través de una película o algo así para que se transmite. Entonces de ahí que nosotros estábamos con la idea de crear un museo, un ecomuseo, porque dado la zona que tenemos también tenemos que rescatar todo lo que es la ecología. Entonces un ecomuseo que a la vez sea una fuente de conocimiento, que los maestros o profesores lleven a los alumnos a ese lugar para que los niños aprendan. Y que haya una forma en que el niño pueda interactuar con lo que está ahí, algo muy parecido al Museo del Niño. De ahí la idea de eso. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta, bueno, pero necesitamos un inmueble donde colocar eso. Nos dimos cuenta que había un decreto que tiene como 20 años, donde se hablaba de la creación del ecomuseo y que iba a ser administrado por la Asociación Cultural y Turística. Por ahí anda un nombre así, que eso ha ido cambiando. Muy bien, entonces nosotros nos pusimos a pensar que si existe un inmueble con unos activos muy valiosos, ¿para qué nosotros nos íbamos a poner a hacer algo paralelo? Entonces ahí es donde estamos intentando, porque es un intento, de ver si nosotros nos involucramos con ellos para utilizar esos inmuebles, eso que ya existe, para sustentar nuestra idea. Muy bien, eso es un resumen de algo que un día vamos a hacer un programa todo sobre eso. Y es que me dice David que quedan 2 minutos, se lo vamos a dejar a don Norman. Ajá, no. Don Norman, de todas maneras, todo el programa, tenemos 1 hora completa para que hablar del libro y muchas de esas cosas. Cuando usted escribió este libro, ¿usted se dio cuenta de la proyección que puede tener hacia el futuro? O sea, esos valores, ese rescate de valores a través de su libro. Para serle sincero, yo me puse a escribir espontáneamente. Todo fue espontáneamente. Oye, ¿ahora de qué hablo de esto? Y ya una vez que los vi todos agrupados, que por cierto faltó un relato, mi hija me ayudó a recopilarlos y se nos fue un relato que no sé, que era de la rueda de caballitos de la iglesia, que eran caballitos de madera. Y entonces, una vez que ya vi todo el bloque completo de historias, me dije a mí mismo, bueno, ojalá que a alguna gente esto le interese. O sea, yo me imagino que tal vez a mis hijos, pero tal vez a alguna otra gente. Y la verdad ha sido más los 8 lectores los que me han destacado eso que usted dice, porque lo mío como que se circunscribió a expresar lo que tenía en el alma ahí guardado, ¿verdad?
Y otros me dijeron, oiga, pero aquí hay datos interesantes, aquí esto puede ser histórico. Bueno, qué interesante. Como me pasó con Juan Mora, el doctor Juan Mora, Juan Rafael Mora, es un microbiólogo, tiene un PhD. Y antes de este libro yo estaba escribiendo algunas historiecillas y las publicaba en Facebook. Y me dice, entonces me llamó y me dice, no, mira, me decía, vos y Isidro Sánchez tienen un detalle, que uno lee el título, comienza a leer y después no puede parar, me dice. ¿Cómo así? O sea, uno no se da cuenta tal vez del potencial que tiene para algunas cosillas, no se da cuenta, la verdad lo digo, o sea, honradamente lo digo. Y entonces ya después Francisco me lo indicó también, don Francisco Rodríguez, cuando hizo el prefacio, él lo leyó y me dice, Norman, este libro tiene estos y estos potenciales. Entonces, para serle sincero, cuando lo escribí yo no tenía claridad del alcance. Claro, pero bueno, eso me parece muy interesante. Como que vamos concluyendo ahí porque se nos acabó el tiempo, porque vamos a tener todo un programa sobre lo del libro, y un libro que posiblemente ya estará en la calle cuando estaremos haciendo ese programa. Así que muchísimas gracias, don Norman, muchísimas gracias, don Dago, muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana seguimos con este tema aquí a través de Canal 14.